Nueva habilidad. Esta sensación se hizo cada vez más prominente. Comenzó en el centro de Broly antes de extenderse a todas sus células, órganos, sangre, piel y huesos. Era consciente de todo lo que ocurría dentro de su cuerpo. Esto es. Una idea brilló en su mente. Inmediatamente se concentró en su centro, percibiendo los cambios en su interior. Y allí estaba. Fuerza vital. Pura fuerza vital generándose en el centro en abundancia, antes de extenderse por todo su cuerpo. Una nueva fuente. Una fuente de fuerza vital que suministraba a Broly energía pura. Es incluso un poco mayor que la cantidad de ki que yo genero. Eso significa. Esto anula completamente mis problemas. Con el excedente incluso debería ser capaz de acelerar mi regeneración. Bueno, eso solo sería posible si puedo guiar la energía. Incluso si no puedo, ¿me hará vivirlo, eh? La fuerza vital es diferente del ki. Aunque todo ser vivo la tiene, no es algo que uno pueda controlar fácilmente. Aunque Goku fue capaz de crear una Genkidama a través de la fuerza vital, fue gracias a la voluntad de los seres sensibles de compartir su energía, lo que permitió a Goku reunir su energía con una técnica. Una técnica creada por una deidad, el Kai del Norte, solo capaz de ser utilizada por personas de corazón puro. Cuando Broly sintió algo, abrió los ojos y se miró la palma de la mano, antes de llevársela a la boca y morderla entre el dedo y el pulgar. La sangre goteaba por su barbilla, mientras miraba su herida. Intentó agarrar la fuerza vital y guiarla hacia su herida. Sus ojos se abrieron de par en par cuando sintió que la fuerza vital fluía obedientemente según su voluntad, curando su herida. Aunque no era tan exagerado como la capacidad de un Namekiano para regenerar una cojera o el cuerpo casi inmortal de Budu, no era lento ni mucho menos, la capacidad regenerativa de Broly casi se triplicaba con el apoyo de la fuerza vital. Si él acumula su fuerza vital, esta cantidad incluso aumentaría. Este cristal no solo me dio una fuerza increíble, haciendo que mi cuerpo evolucionara a un nivel completamente nuevo y resolvió mi apuro, sino que también me bendijo con una técnica para salvar vidas. Ja 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 ja. Broly soltó una carcajada casi maníaca, sobresaltando a los demás. Los demás parecían haber terminado ya de absorber aquel poder milagroso. Mientras se deleitaban con su aumento de poder, fueron despertados por la risa de Broly. Lo miraron a él, que tenía la cabeza agacha mirando la palma de su mano. Después de un rato su risa cesó antes de que él los mirara con una sonrisa en su cara. Antes de que pudiera decir nada, Aize estaba cayendo de rodillas, sudando profusamente, seguido de Kana que tropezó de espaldas al suelo con cara de pánico. Solo Taro y Alea quedaron en pie con las piernas temblorosas. A todos los Saiyans de la sala les pasaba lo mismo, sabían a quién miraban, pero no podían evitar que el miedo golpeara sus corazones, al mirar sus ojos ahora amarillos. Era un miedo nacido de su instinto más primitivo, no podían evitarlo. Los más débiles se derrumbaron y solo los más fuertes pudieron mantenerse en pie. Esto solo duró un segundo antes de que los ojos de Broly volvieran a sus ojos negros normales, pero a los 4 jóvenes Saiyans les parecieron horas. Broly también estaba sorprendido, pero solo en parte por su reacción. En el momento en que levantó la vista, su fuerza vital pareció dispararse, mientras miraba las luces blancas centelleantes, que parpadeaban dentro de los cuerpos de las otras personas. Podía ver su fuerza vital, pero no se detuvo ahí. Se dio cuenta de que, concentrándose, no solo podía verla, sino también percibir su entorno. Para ser precisos, podía sentir a todos los seres vivos en su periferia cercana. Por un segundo, una nueva perspectiva pareció abrirse ante él. Una nueva parte del universo que antes estaba en la oscuridad ahora brillaba como un faro hacia él. Despertado por los jadeos frente a él, recuperó la concentración. ¿Estás bien?, preguntó a los Saiyans que respiraban con dificultad en el suelo. Que me jodan. ¿Qué demonios fue eso? Taro empezó a maldecir mientras caía de culo, todavía mirando a Broly. No lo sé. Broly, ¿adquiriste una habilidad?, preguntó el señor de la ciudad. Estaba confundido por lo sucedido, ya que no podía percibir nada para que estuvieran tan asustados. Ah. Sí, lo hice. Bueno. Si no lo hiciste, no creo que nadie pudiera. Espetó Alea tras recuperar la compostura. ¿Por qué? ¿No te diste cuenta? Has chupado el cristal hasta dejarlo completamente seco. Los ojos de Broly se abrieron de par en par al oír eso. Miró hacia donde estaba antes el cristal, solo para encontrar un montón de polvo. Antes de empezar a absorber la energía, el señor de la ciudad hizo un análisis preciso de cuántas personas podrían absorberla. El resultado fue de alrededor de 12 personas.
lo que significaba que Broly absorbió el poder de 8 personas. Tos. Creo que primero deberíais descansar un poco, para que vuestro cuerpo se adapte a los cambios antes de empezar a entrenar de nuevo. Broly, espero que puedas compartir alguna información sobre tu habilidad más tarde. Tos. Ahora a descansar. A Broly no se le escapó el brillo en los ojos del señor de la ciudad, que volvía a mostrar su lado obsesivo tras descubrir algo nuevo. Broly sentía que el señor de la ciudad le miraba como a una caja misteriosa, sin poder esperar a descubrir cosas nuevas. Sí, amo. Gritaron los chicos, antes de salir. Broly vio a Kana en la puerta mirándole, antes de salir. Broly intercambió algunas palabras con Alea, Taro y Aize preguntándole si habían obtenido algo del cristal. Inesperadamente Taro parecía haber ganado una habilidad. Dijo, que no sabía qué era exactamente, pero sabía que le daría un tremendo poder. Alea y Aize obtuvieron un inmenso aumento de fuerza, pero no pudieron evitar sentirse un poco abatidos por no haber ganado una habilidad especial. Unos días más tarde, Broly se encontraba en el despacho del señor de la ciudad. Entonces, ¿cuál es mi habilidad? Creía que solo se obtenía una habilidad. Después de lo que has contado, está claro que has ganado la habilidad de generar fuerza vital. Pero las otras habilidades, no son habilidades que obtuviste, sino efectos secundarios. ¿Efectos secundarios? Ser capaz de generar fuerza vital, te da una afinidad extremadamente alta con la fuerza vital, tal vez incluso la más alta posible. Con eso ni siquiera necesitaste aprender a manipularla, ahora te sale natural. Deberías ser capaz de descubrir otros usos de la fuerza vital en el futuro. Por supuesto, eso son solo especulaciones por mi parte. ¿Pero por qué los otros estaban tan asustados? Solo dijeron que sentían miedo, pero no pudieron describir por qué. Pensé que tenía que ver con mi fuerza vital, pero no parece ser el caso. Ataque. Ha pasado un año desde que volvieron de Elpis. En los últimos 10 años, Violeta y sus padres hacían un viaje de una semana hacia la ciudad, cuando llegaba el momento del ataque del C. Violeta ya estaba acostumbrada a este tipo de acontecimientos, pero en lugar de sentir miedo por los ataques, estaba deseando volver a visitar Elpis. Además, sus padres la colmaron de amor, haciendo que su escapada pareciera un viaje de vacaciones. La ciudad también la ayudó a reducir su ansiedad inicial. La ciudad siempre está llena de vida y hay muchas especies diferentes que nunca habría visto en el pueblo. Era una experiencia emocionante cada vez que la visitaba, viendo todos los coches voladores, pantallas y demás tecnología punta. Le brillaban los ojos cada vez que iba, pero lo que más le impresionaba era la gente que surcaba los cielos. Los fuertes individuos que los protegían cuando buscaban refugio. Los admiraba desde lejos, mientras patrullaban las murallas de la ciudad con su uniforme. Hoy cumplía 16 años, todos sus amigos y familiares se reunieron y lo celebraron con una fiesta y muchos regalos. Era un pueblo muy pequeño, con apenas unos cientos de habitantes, por lo que casi todos se conocían. Por la noche, salió con sus amigos al bosque cercano para celebrar una pequeña fiesta. Llevaba un vestido corto. La parte superior era de un rojo brillante que se entremezclaba con la parte inferior blanca. Complementaba su piel azulada clara y su pelo violeta oscuro, dándole un aire animado. Aunque era joven, parecía una mujer joven, sus largas piernas y sus ya desarrollados activos atraían las miradas de los chicos. No hace falta decir que era muy popular entre los hombres del pueblo. Mentiría si dijera que no disfrutaba de la atención, pero desde niña sabía lo que quería. Trabajar y vivir en el cuartel general de su raza en la ciudad, pero eso era un sueño lejano. Solo a los más fuertes o inteligentes se les permitía vivir dentro de los muros de la ciudad. Esta era una restricción hecha desde la ciudad, para tener solo personas capaces de contribuir a la sociedad. Ella lo sabía, no era lo suficientemente inteligente como para entrar, así que entrenaba casi todos los días, después de oír que una de sus razas lo había conseguido y había logrado hazañas asombrosas. Su raza, Likaen, alcanzaba la edad adulta a los 16 años y no cambiaba de aspecto hasta los 500. Vivían largas vidas, hasta 1000 años. Eran admirados por su belleza y envidiados por su larga vida, pero no destacaban en otras áreas. Si no fuera por su larga vida y sus conocimientos acumulados, probablemente ni siquiera podrían tener un puesto dentro de la ciudad, el lugar en el que Violet trabajaba para entrar. Hoy estaba tan decidida como siempre. Quería celebrar una pequeña fiesta antes de solicitar un trabajo en la ciudad, ahora que se había convertido oficialmente en adulta. Aunque sus padres eran reacios a enviarla a la ciudad, pero como ya se consideraba adulta, al final la apoyaron.
Pero esta noche, era el momento de relajarse y disfrutar de la noche. Al cabo de unas horas, la fiesta llegó a su fin y la mayoría regresó a casa. Solo un amigo que la cortejó en el pasado se quedó con ella. Se dirigieron al pueblo antes de separarse hacia su casa e irse a dormir, esto era lo que debía pasar. Debería haber sido un día normal, como cualquier otro. Su mente estaba en blanco mientras se encontraba a unos cientos de metros de su aldea. Vio a su pueblo arder con un C rugiendo de vez en cuando. «Tenemos que irnos», gritó su amiga, sacudiéndola para intentar sacarla del aturdimiento. De repente, un C apareció desde la aldea, mirándolas, aparentemente atraído por el grito. Empezó a correr hacia ellos. Su amiga gritó de pánico antes de salir corriendo, dejando a Violeta atrás. Esto atrajo aún más al monstruo, que ignoró a la congelada Violet y se dirigió directamente hacia su amiga. Saliendo de su aturdimiento, se dirigió directamente hacia el pueblo. «Mamá. Papá», gritó mientras corría por las calles vacías, hasta que una figura familiar llamó su atención. Su padre con un solo brazo la miraba fijamente antes de sprintar hacia ella. Rompió a llorar al ver que su padre seguía vivo. Quiso abrazarlo, pero él se limitó a agarrarla con el brazo que le quedaba antes de huir hacia la sombra de un edificio. Al ver su rostro lleno de dolor, se dio cuenta de algo. «Papá, ¿dónde está mamá?». Apretó los dientes antes de que las lágrimas corrieran por su mejilla. Su silencio confirmó sus temores. No pudo evitar romper a llorar mientras abrazaba a su padre. Su padre limpió las lágrimas de su rostro lloroso, mientras la miraba antes de susurrar. «PSHHH. Cariño. No pasa nada. Cariño, mírame. Sé que es difícil, pero tienes que escucharme. Tienes que correr a Elpis. Diles lo que pasó. Tienes que advertirles. Tienes que decirles que el C ya está atacando. ¿Por qué yo? Tú estás conmigo. Puedes decírselo». La miró con una sonrisa entristecida. «Es una semana desde aquí. Ya he perdido demasiada sangre. Tienes que ser fuerte. ¿Me oyes? Mantente fuerte. Me alegro de haber podido verte por última vez». Le dio un beso en la frente y la abrazó fuerte. «Ahora vete. Recuerda, hacia el este. No te detengas, no mires atrás». La apresuró, en el fondo podía oírlos acercarse. Tú, todavía podemos lograrlo. Yo soy fuerte, puedo». Antes de que pudiera continuar, una sombra negra gigante apareció cerca de ellos en la calle. «¡No! Escucha a tu viejo pa una última vez. ¿Vale? Todo saldrá bien. Te quiero». Luego la empujó hacia las sombras antes de salir corriendo a la calle. Bestia fea, ven a por mí si puedes», le gritó antes de correr en dirección contraria. La C, provocada, corrió tras él. «Lo siento. Lo siento. Lo siento». Violeta lloró en silencio, mientras salía corriendo del pueblo. Sin detenerse, sin mirar atrás corrió. Durante días hasta que se desplomó en el suelo cerca de un río por agotamiento. «Mamá. Papá», murmuró antes de quedarse dormida. «Rescate». Una semana después Alea, Aize, Taro y Broly fueron a otra misión. Esta vez era una simple misión de investigación al oeste. Había algunos informes sobre personas desaparecidas, normalmente eran individuos más fuertes y con mucha experiencia. Después de su aumento querían adaptarse a su poder, pero desafortunadamente resultó ser investigación. Tal vez el señor de la ciudad lo dispuso así, para que se tomaran un descanso más largo. Aunque no estaban satisfechos con el tipo de misión que obtuvieron, siguieron adelante. Fueron a la aldea que hizo el último informe y les contaron la rutina de la persona desaparecida. Siguieron las instrucciones de los aldeanos y pronto encontraron algunas marcas de arañazos. Variando en tamaños y profundidades, las huellas también eran todas diferentes. Esto no le decía nada a Broly, pero los demás estaban más familiarizados con esos indicios. «Tal vez sea el C», dijo Taro en voz alta, mientras volaban más al oeste y con ello las marcas se hacían más evidentes. «No seas ridículo, solo aparecen en luna llena. Aún faltan 2 años para eso. Es imposible que aparezcan ahora», replicó inmediatamente Aize. «¿Qué otra cosa podría ser? Ese número de criaturas variadas de diferentes formas en un lugar singular, solo las más fuertes desaparecieron, es decir, solo aquellas con mayor fuerza vital. Que deberían ser sus exploradores para tantear el terreno, antes de lanzarse al asalto total. Obviamente apunta a la C y C, ¿dijiste que solo aparecen en luna llena?», preguntó Broly. Sí, así es. Casi siempre que comienzan su ataque, es en luna llena.
Como solo tenemos luna llena cada 3 años, solo atacan entonces y con la luna repliegan sus fuerzas. Espera. ¿Eso tiene algo que ver con que te hayan quitado las colas? ¿Colas? Ya lo sé. Intervino de repente Alea, aparentemente ansiosa por demostrar sus conocimientos. Mi padre me dijo que tenemos que cortarnos las colas antes de que salga la luna llena. Tarda un tiempo en volver a crecer, así que cada pocos años tenemos que cortárnosla. Al parecer, los C se vuelven locos cuando ven a alguien con cola. Le darán prioridad y no cesarán hasta que uno esté muerto. Además se dice que podemos transformarnos en simios gigantes. La mayoría de los Saiyans no son capaces de permanecer conscientes en ese estado, convirtiéndolo a uno en un blanco aún más fácil, así que los de arriba decidieron cortársela. ¿Priorizan a los que tienen cola? ¿O priorizan a los Saiyans? Parece que priorizan a los Saiyans, ya que los Dracos aún conservan la cola. Qué raro. Incluso después de ser capaz de sentir la fuerza vital, no parece que los Saiyans contengan una fuerza vital diferente a la de los demás. La cola solo parece tener una mayor cantidad de fuerza vital, pero eso debería ser todo. Entonces, ¿qué tienen que ver las colas con que puedan sentir a los Saiyans? Si pueden sentir la fuerza vital, ¿no reconocerían a los Saiyans aunque les cortaran la cola? A no ser que un Saiyan pierda algo con la cola y en realidad no perciban la fuerza vital de la cola, sino otra cosa. Mientras sobrevolaban un pequeño río, Broly descubrió lo que parecía ser una figura ensangrentada. Chicos. Creo que he descubierto algo. Sin esperar voló hacia abajo, aterrizando a unas decenas de metros de la figura. Escaneó la zona, tratando de percibir alguna otra firma de fuerza vital o ki en las inmediaciones, que indicara una emboscada. Al no detectar a nadie, se concentró en la figura. Se dio cuenta de que la fuerza vital era un poco baja. Rápidamente se acercó a lo que parecía ser una mujer joven. La estabilizó antes de darle una cápsula curativa. Para entonces, los demás ya estaban aterrizando cerca de él. Tras ver cómo la curaba, salieron a asegurar la zona. Tardaría un tiempo en recuperarse, no sería prudente moverla ahora y arriesgarse a empeorar sus heridas. Aunque Broly se dio cuenta de que su vestido no estaba empapado en sangre sino que simplemente ese era el color de la misma. Aún así no quiso arriesgar nada, así que esperaron a que se despertara. Después de 1 hora y 2 cápsulas, finalmente se despertó. Le pesaban los ojos al intentar abrirlos. Después de luchar durante 1 minuto, por fin pudo ver a un desconocido que estaba agachado a su lado. Tras el susto inicial, vio la placa que llevaba en el cinturón y que indicaba que era de Elpis. Miró su cuerpo y vio el vestido sucio y andrajoso que llevaba. Recordó lo ocurrido. Recordó el incendio de su pueblo. Recordó a su padre sacrificándose por ella. Rompió a llorar y se arrojó sobre el desconocido, llorando en sus brazos. Al ver a la mujer llorar en su brazo, supo que había pasado por mucho para acumular tanto dolor como para lanzarse sobre un desconocido. Era evidente que estaba traumatizada por lo sucedido. ¿Puedes decirme qué ha pasado? Intentó preguntar con la voz más suave que pudo. C, entre sollozos y murmullos reconoció la palabra C. Sin esperarla levantó al estilo princesa. Antes de ordenar a los demás. Vamos a volver. Ahora. Aunque no era el líder oficial, seguía siendo el más fuerte y podían leer la seriedad en su voz, así que sin dudarlo siguieron sus órdenes. No pasó mucho tiempo hasta que la mujer volvió a llorar hasta quedarse dormida, mientras volaban. Al cabo de unas horas llegaron a la enfermería del señor de la ciudad. Se dirigieron al señor de la ciudad e informaron de lo que habían visto y de lo que Broly creía haber oído decir a la mujer. De acuerdo. Informaré a la defensa. Broly, quédate con la mujer hasta que despierte. Puede que se calme más fácilmente después de verte de nuevo. Infórmame a través de tu placa. Los otros 3 deberíais volver y decirle a vuestro líder que se reúna conmigo en el ayuntamiento lo antes posible. Entendido. En breve los jefes de las distintas razas se reunieron antes de decidir llamar a su gente de vuelta. Si estas noticias eran correctas, debían prepararse, pero antes de tomar nuevas medidas, querían esperar a que la mujer despertara. Broly estaba sentado junto a su cama meditando. Con el tiempo el proceso de tomar el control se aceleró. Cuanto más débil se volvía el ki remanente, más fuerte y rápido se volvía él. Estaba cerca de tener el control total. Al cabo de un día se despertó, viendo de nuevo al desconocido, sentado con las piernas cruzadas sobre la mesa y los ojos cerrados. Dejó escapar un suspiro de alivio, antes de caer de nuevo en la cuenta. Recordó los últimos días, que le parecieron una horrible pesadilla.
Estaba a punto de llorar de nuevo, antes de que sus pensamientos se vieran interrumpidos. Un pulso verde comenzó a irradiar del desconocido. La presión se hizo cada vez más fuerte, amenazando con aplastarla, hasta que soltó un gemido de dolor. Rutina. Toda la presión se retiró y sonó una voz. ¿Estás bien? Inesperadamente, la voz era suave y llena de excitación, contrastando por completo con la presión dominante y violenta que desprendía el desconocido hacía un momento. Dio un golpecito en su placa antes de volver a centrar su atención en ella. Sí, estoy bien. Bien. ¿Necesita algo? ¿Algo de comer, de beber? Estoy bien. Mi aldea fue atacada. Mis padres. Papá se sacrificó para salvar. Su voz se hizo más baja mientras murmuraba para sí misma, aparentemente sin querer creer sus propias palabras. Mientras estaba sumida en sus pensamientos, el señor de la ciudad apareció en la habitación, sin que la mujer se diera cuenta. ¿Cómo te llamas?, preguntó Broly a la mujer, que seguía murmurando. Saliendo de su aturdimiento, miró a Broly. Violet respondió en voz baja. Hola Violet, soy Broly. Ahora estás en el pis. Te juro que ya nada puede hacerte daño. Respondió con una sonrisa. No sé lo que estás sintiendo ahora. Pero ahora necesito que seas fuerte. Cuéntanos lo que pasó, así podremos detener a lo que sea que atacó tu aldea, para que no pueda lastimar a nadie más. Dijo Broly mientras le agarraba la mano con fuerza. Ella lo miró, repitiendo las palabras sé fuerte en su cabeza. Respiró hondo. El C nos atacó. Contó todo lo que vio, trató de recordar el número y la apariencia del C y cualquier otro detalle que se le ocurriera. Bien hecho, Violet. Ahora descansa, nosotros nos ocuparemos del resto. Nos has ayudado muchísimo. Broly estaba a punto de irse con el señor de la ciudad, antes de que ella gritara. Espera. Quiero unirme al ejército. El ejército de la ciudad, Elpis estaba enteramente entrenado para las batallas contra el C. Estaban en primera línea, luchando y protegiendo la ciudad y los pueblos de los alrededores. De acuerdo. Enviaré a alguien a recogerte. El señor de la ciudad quiso rechazarla al principio, pero después de ver la determinación en los ojos de la joven, supo que ella encontraría otras maneras de enfrentarse a los C en el futuro para vengarse. Sería mejor que contara con el apoyo de otros. Volvieron al salón de emergencias de la ciudad. Aquí ya estaban reunidos todos los jefes de las distintas razas para escuchar lo que ella dijera tras despertar. Broly era el único que no era líder, pero como campeón las demás razas lo reconocieron con un movimiento de cabeza. Había muchas razas involucradas aparte de las 10 razas guerreras que participaban en el torneo. La mayoría de las otras razas eran más cerebros que músculos. Por ellos, la ciudad estaba científicamente desarrollada. Todas las salas de entrenamiento también fueron inventadas por ellos. Broly estaba un poco confundido, si tenían la tecnología ¿por qué no se habían ido? No sería tan difícil trasladar a todo el mundo en el lapso de unos pocos años con la tecnología que tenían a mano. Podía aceptar el hecho de que no quisieran abandonar su planeta natal, pero se estaban arriesgando a perder el instinto por quedarse aquí y, para empezar, no eran una raza guerrera. La discusión se volvió acalorada, ya que no sabían cuánto peso podían darle a la historia de Violet. No podían acumular mucho en un año para que les durara mucho a ellos y a todos los aldeanos que venderían. Normalmente el ataque solo duraría un mes, mientras hubiera luna, pero ahora sería indefinido. Tal vez ahora enviarían todas sus fuerzas ocultas para atacar. No podían estar seguros de que no duraría más que las raciones que tienen. Ahora están tanteando el terreno, si fuera como siempre, tendríamos unos días para encontrar una solución, pero por ahora deberíamos convocar una situación de emergencia, llamando a los aldeanos para que vuelvan a protegerse, al menos temporalmente. Después de suspender la reunión, el señor de la ciudad preguntó a Broly sobre su situación, sintiendo que Broly estaba un poco diferente que antes. Antes siempre se escapaba un poco de aura, pero ahora, no podía sentir nada. Completé mi control. El señor de la ciudad abrió un poco los ojos. Esto solo significaba que el progreso de Broly se aceleraría. El señor de la ciudad miró hacia adelante, lo que Broly le mostraría en el futuro. ¿Hasta qué punto crecería? Entonces, ¿qué quieres hacer ahora? ¿Más misiones? Por ahora, no. Esperaré aquí y entrenaré. El yo actual tendría una utilidad limitada, pero una vez que logre uno de mis objetivos, seré imparable en este planeta. Los ojos de Broly prácticamente brillaban mientras hablaba. Oh. Bastante confiado para un niño de 3 años. Jeje. Espero que me sorprendas.
Durante los días siguientes la ciudad se llenó de miles de personas de todo tipo de razas. Hubo más y más informes de avistamientos de C. Pocos de los C fueron asesinados, pero no iniciaron un ataque a gran escala, con la excepción de unos pocos pueblos, todo estaba bastante tranquilo. Sin embargo, atacaron Elpis en un momento dado. Broly vio su vano intento de atacar la barrera de la ciudad, antes de ser asesinado por los guardias. Pasó otra semana antes de que el C se replegara hacia el extremo norte, aparentemente reuniéndose en un único lugar. Normalmente se replegaban en distintas direcciones, pero ahora se concentraban en un punto. Era un comportamiento desconocido para ellos. Por lo tanto, haciendo que su retirada de un evento inicial feliz a uno ansioso. Broly seguía entrenando sin inmutarse por esos sucesos. Esta vez no estaba meditando, había terminado de controlar su centro, ahora era el momento de entrenar su cuerpo. Aunque no borró completamente la meditación de su rutina, los últimos días fueron solo entrenamiento físico bajo 400G en la cámara de gravedad. Haciendo el entrenamiento básico de peso corporal que hizo en su vida pasada. Pasaba horas allí antes de ir a ver a los otros discípulos, que entrenaban en sus respectivas salas, para echar un combate. Normalmente se enfrentaba a Zinjo o a Trot para el combate cuerpo a cuerpo, antes de ir a Yenari para probar su tiro de pluma blanca y a Blitz por su increíble velocidad para entrenar su movilidad y rapidez. Aumentaba enormemente tras cada combate que libraba. Tanto que asustaba a los demás, sometiéndolos a una gran presión competitiva. Siempre dejaba lo mejor para el final. Le encantaba luchar contra Alea, ya que ella siempre pulía sus técnicas y movimientos. Su talento para las artes marciales era de primera clase. En cuanto a utilizar su fuerza de la forma más eficaz, se la consideraba la mejor entre los discípulos. Estaba aprendiendo mucho de ella, adaptarse a su forma de luchar solo hacía que sus movimientos fueran cada vez más agudos. Por supuesto, Alea también progresaba a pasos agigantados, para ser exactos todos los sparrings de Broly lo hacían. Ya que era raro tener un sparring tan peligroso, que no solo podía esquivar la mayoría de los ataques, sino también simplemente atravesar los ataques sin inmutarse, si quería. Contra él estaban constantemente en alerta, si no querían ser golpeados contra una pared. Ozaru. Al cabo de un mes, los Z no volvieron a aparecer por ninguna parte y no dieron señales de volver a atacar antes de que apareciera la luna. Durante el año siguiente Broly entrenó todos los días. No solo entrenó bajo gravedad pesada, sino que también hizo sparring con todos los que pudo encontrar. Rápidamente se convirtió en una fuerza imparable en el combate cuerpo a cuerpo. Pero su técnica de ki no era para nada débil, inventó algunas técnicas y se adaptó más en ella. No era el mejor en la manipulación del ki, ya que su ki heredó la naturaleza violenta después de tomar el control, haciendo la manipulación del ki un poco más difícil. Por supuesto, nadie se enfrentaba a él en una competición de ki, ya que podía vencer por la fuerza bruta. Al cabo de un tiempo, incluso empezó a pedir consejo a los líderes de otras razas o a sus luchadores más fuertes para llegar aún más lejos. Muchos aceptaron la petición, ya que podían medir su fuerza y entrenar a sus luchadores. Sin duda, ventajoso para todas las partes implicadas. Con cada entrenamiento y sesión de sparring, se hacía más fuerte, pero extrañamente, aunque pensaba que ya debería ser capaz de acceder a su forma Super Saiyan, no podía. Observó sus células S y descubrió que tenía algo que ver con el cristal de sangre madre. Al parecer, como las células estaban elevadas a mayor altura, eran menos receptivas a la mutación. Necesitaban mucha más energía para mutar. Aunque esto retrasaba un poco su transformación, podía sentir que solo se beneficiaría de este aplazamiento. Ya que su modo Super Saiyan estaba retrasado por ahora, fue a aprender la siguiente mejor opción, la transformación Gran Simio alternativamente llamada Ozaru. Tendría que aprenderla de cualquier forma, ya que podría darle pistas sobre la transformación en Super Saiyan 4, aunque no estaba seguro de que fuera real, ya que se decía que no era canon. Pero no pudo evitar sentir que sí, ya que él mismo tampoco debería ser canon, eso sí ignoraba la nueva película de Broly. Así que, ya que la posibilidad estaba ahí, lo investigaría aunque no pudiera alcanzar el Super Saiyan 4, al menos habría aprendido más sobre su cuerpo, lo cual no debería ser malo. Había pocos Saiyan Elite que pudieran controlarse como Ozarus, pero solo uno era capaz de crear una Power Ball, una esfera de energía que se utilizaba para sustituir a una luna ausente. Creaba ondas Bloods como cualquier otro cuerpo celeste cuando reflejaba los rayos del sol. Le llevó un mes dominar esta técnica.
Ahora estaba en un campo abierto meditando para estabilizar su mente para la transformación, ya que no estaba seguro de cómo reaccionaría a la forma Ozaru. El señor de la ciudad le ayudó, ya que probablemente era el único lo bastante fuerte si Broly perdía el control. Aunque su poder base no sería suficiente para contener a Broly en un accidente, pero como la mayoría de la raza era, podía transformarse. Triplicando su poder base de 50 millones, resultando en un poder de batalla de 150 millones, debería ser más que suficiente para Broly que se acercaba a los 100 millones después de que su fuerza se multiplicara por 10. Tras meditar durante una hora, se levantó y creó la bola de poder antes de lanzarla al cielo. Se quedó mirándola un rato hasta que notó que la fuerza vital de su cola entraba en ebullición. El poder empezó a maldecir por sus venas, quemándole por dentro. De repente, su mente se quedó en blanco. El señor de la ciudad miró fijamente a Broly, viendo cómo las pupilas se volvían completamente blancas. Empezaron a aparecerle colmillos, y la forma de su cabeza cambió a la de un simio. El cuerpo de Broly empezó a crecer rápidamente y con él su pelo por todo el cuerpo. Después de unos momentos su cuerpo estaba cubierto de pelo. Sus ojos ahora estaban teñidos de un tinte rojo sangre. Broly solo paró de aumentar de tamaño hasta que alcanzó los 30 metros de altura. Growl. Un simio gigante que exudaba un tremendo poder estaba frente al señor de la ciudad, rugiendo hacia el cielo. El señor de la ciudad vio que Broly se fijaba en él. Miró hacia él y abrió la boca. Sintiendo que algo no parecía estar bien, ya que no podía percibir ninguna inteligencia en los ojos del simio gigante frente a él. «Hey Broly, ¿estás bien?» Antes de que pudiera terminar, vio Ki reuniéndose dentro de la boca de Broly. El señor de la ciudad se transformó instantáneamente. Su piel azulada cambió a un verde lima y sus cejas y pelos se volvieron rojos. Sus músculos aumentaron drásticamente. Cruzó los brazos para bloquear el ataque. Esperó un segundo antes de bajar la guardia para mirar. Growl vio al simio gigante tendido en el suelo mientras se agarraba la cabeza de dolor. Ark. Broly golpeó de repente su propia cabeza. El señor de la ciudad miraba tenso lo que ocurría frente a él. Aunque le ofreció su ayuda, prefería evitar la pelea con una bestia. Le interesaba más la transformación en sí y cómo se vería influido por el aumento de la fuerza vital. Solo podría obtener información si Broly estaba consciente y recordaba realmente lo que ocurría. Miró a la bola de poder en el cielo antes de enviarle una ráfaga de ki, destruyéndola en el proceso. El señor de la ciudad esperó mientras Broly luchaba por recuperar la consciencia. Desde la perspectiva de Broly, estaba luchando por la supremacía en su cabeza. Su subconsciente tomaba el control, relegando a su consciencia a un segundo plano. Tal vez fue debido a sus meditaciones o su experiencia previa de lucha por el control, pero comenzó a ganar y retuvo su conciencia lentamente. Unos minutos después, tras rodar y aplastar pequeñas colinas, Broly dejó de moverse. Se levantó lentamente y miró a su alrededor, viendo la destrucción que había causado. El señor de la ciudad ya en su forma base estaba sentado en una roca no muy lejos. Maestro. ¿Cuánto tiempo estuve fuera? La voz de Broly en su forma simia retumbaba en un tono bajo. Creando ondas con solo hablar. Solo unos minutos. Gracias, maestro. Si me hubiera sacado antes, siento que hubiera sido más difícil en el futuro. No hay problema. Entonces, ¿cómo se siente? ¡Increíble! Mi cuerpo se siente como una fuerza imparable. Broly empezó a lanzar unos cuantos golpes antes de darse cuenta de que tenía más o menos la misma velocidad que antes de la transformación. Mi velocidad también se multiplicó, pero mi enorme tamaño la redujo bastante. Aura. Aunque mi poder multiplicó por 10 mi fuerza, pero mi velocidad y tamaño comparativamente lentos me convierten en un blanco enorme. Especialmente para aquellos que pueden absorber mi fuerza vital con cada contacto. Bueno, después de que pueda convertirme en un Super Saiyan, no me será de mucha utilidad. Al menos hasta que tenga control total sobre la transformación Super Saiyan. Entonces Broly, ¿cómo te sientes? ¿Cómo está tu fuerza vital? Todo está normal, supongo. Aparte de que mi fuerza vital se dispara un poco y corre por mi cuerpo, no me siento muy diferente. Bueno, me siento más fuerte, pero no parece ser una carga para mi cuerpo. La verdad es que me siento bastante bien. Ja ja ja. Bueno, esta es una parte de transformación de tu herencia Saiyan. Debería ser normal sentirse cómodo. Tal vez así se veían tus ancestros. Jaja, tal vez. Esperemos un poco. Quiero transformarme de nuevo. Trato de retener mi conciencia inmediatamente.
Después de 10 minutos Broly comenzó a volver a su forma base. En el momento en que lo hizo comenzó a jadear. Al parecer, las secuelas de las transformaciones son bastante pesadas. Los otros Saiyans dijeron que el proceso de transformación de vuelta a la normalidad es muy agotador, incluso Broly necesitó tomarse un descanso de 1 hora antes de estar completamente recuperado de nuevo. A partir de entonces se transformó cientos de veces en el transcurso de 2 meses. Al principio su mente siempre se quedaba en blanco durante y poco después de la transformación, pero la duración iba disminuyendo con cada transformación. También hubo algunas ocasiones en las que ya estaba agotado, pero se transformó de todos modos, lo que provocó que se pusiera furioso. Afortunadamente, el señor de la ciudad le noqueó rápidamente, obligándole a volver atrás. El proceso de transformar el cuerpo y luego intentar recuperar la consciencia era una experiencia muy agotadora para el cuerpo y, sobre todo, para la mente. Sin saberlo, Broly entrenó su fuerza mental haciendo algo con lo que había nacido. Después de entrenar durante 2 meses enteros, consiguió permanecer consciente incluso durante la transformación. Podía sentir cómo reaccionaba su cuerpo a las ondas Bluetooth y cómo se activaba. Cada vez era más consciente de la fuerza oculta dentro de sus células, liberada en parte por la transformación Ozaru. Ahora podía incluso utilizar parte de esta fuerza oculta sin la transformación. Forzó la salida de la fuerza activando la fuerza vital en su interior de forma similar a como lo hacen las ondas Bluetooth. Pero era increíblemente difícil sacar incluso el 1%. Necesitaría mucho más tiempo para dominarlo completamente. Era diferente de sus células S, ya que eran mutaciones y por eso pensó que podría ser capaz de acumular los efectos. Sería algo parecido al gran simio dorado, pero en lugar de transformarse en un Super Saiyan siendo un Ozaru, uno sacaría a la fuerza la misma fuerza oculta siendo un Super Saiyan. Broly creía que esto resultaría en algo diferente, aunque los conceptos eran los mismos. Solo la secuencia sería diferente. Tras la excitación inicial por la perspectiva de dominar una técnica fuerte y una transformación para el futuro, se fue a Gine a relajarse unos días. Supuso que, después del loco entrenamiento al que se había sometido durante el último año, necesitaba algo de tiempo para descansar. Su cuerpo ya no parecía aumentar tremendamente de fuerza, así que decidió tomarse un descanso durante unos días. Recordó algo de su vida pasada sobre los días de descanso, de los que se decía que eran tan importantes como los entrenamientos. Además, la transformación en mono gigante le daba la seguridad de que al menos podía defenderse. Broly no encontraría fácilmente un oponente que no fuera el C y esos no aparecieron en el último año. Dicho esto, pensó que se tomaría su tiempo para relajarse y preguntar a Gine sobre la situación general de su raza. Mientras caminaba por la calle, fue recibido por decenas de personas que le sonreían y saludaban. Se estaba acostumbrando a este espectáculo. Después de todo era el campeón, el más fuerte de la generación más joven, con sus crecientes visitas a los líderes de otras razas y a los mejores luchadores, se estaba haciendo cada vez más famoso. Su talento para la batalla era admirado por los jóvenes guerreros e incluso surgían grupis. Aunque había chicas que querían lanzarse sobre él, no le afectaban. Él contribuyó a tener solo 4 años de edad con absolutamente ninguna libido. Broly estaba un poco abrumado con la situación al principio. Ser casi invadido por un montón de extraños puede ser un poco estresante. Pero simplemente liberando su aura, se separaron para dejarle paso. El aura era algo que aprendió intercambiando por un libro llamado Ganar sin luchar. Básicamente describía cómo uno podía presionar al oponente con su aura. Era diferente al aura, que presionaba al oponente a través del ki, ya que esto solo sería útil contra enemigos mucho más débiles que no tienen tanto ki como uno mismo. El aura de la que se hablaba en el libro no era un aura basada en la energía, sino una llena de espíritu o intención. El aura presionaba al oponente a través del espíritu, desafiando su fuerza mental. Pero presionar era solo uno de sus usos. Como era básicamente intención, era perfecta para los desmayos. El oponente no se daría cuenta de si el siguiente ataque entrante sería real o no, ya que un desmayo lleno de intención no podría distinguirse fácilmente. También había métodos descritos para atacar, pero esos eran más avanzados, como los que Broly ya había aprendido. Mientras caminaba entre la multitud liberando su aura, la gente solo sentía un muro invisible que los empujaba hacia atrás, aunque claramente se movían por sí mismos. Dirigiéndose hacia el cuartel general, vio cerca un patio militar con varios reclutas entrenándose. Al parecer, la intensidad había aumentado desde el ataque sorpresa. Broly incluso vio a Violet entrenando con los demás reclutas.
Tras 20 minutos de caminata llegó a la base de los Saiyans. Antes de poder entrar y preguntar por Hine, la vio supervisando el entrenamiento de la nueva generación. Se acercó a saludarla. Después del tiempo que pasó en el PIS hacía tiempo que había superado a Hine en estatura. Así, desde fuera parecía que dos adultos mantenían una conversación entre ellos. Aunque solo uno era un adulto y el otro un niño pequeño. Al preguntar por la situación de la sede, le dijeron que los altos mandos estaban realmente bastante tensos por los sucesos del C. Les preocupaba que de repente atacaran 2 años antes de tiempo, contradiciendo su comportamiento habitual, y que luego se reunieran en algún lugar del norte. Parece que se estaban preparando para algo. En el peor de los casos, se estaban preparando para una guerra total, por lo que el Consejo de la Ciudad instó a la mayoría de las razas a aumentar sus suministros y a entrenar más duro. Perditus. Hine, si tanto os preocupa, ¿por qué no os marcháis? La tecnología es más que suficiente para irse a otros planetas, ¿no? Suspiro. Sí que lo es. No nos iremos, porque no podemos. En la antigüedad los nativos intentaron marcharse, pero no lo consiguieron, o eso es lo que creemos que ocurrió. El señor de la ciudad probablemente ya te lo ha descrito, sobre los 3 cristales del origen. Las piedras angulares de Perditus. ¿Perditus? Ah, sí. Así es como se referían al planeta en los textos antiguos. Tras su llegada a este sistema solar, los cristales perdieron su poder y, con él, Perditus perdió su protección. El espacio exterior estaba distorsionado por el teletransporte de los planetas y era increíblemente peligroso. Tal vez no lo sabían, pero los nativos decidieron viajar al exterior en busca de su hogar. Ese fue también el último evento en el que los nativos aún estaban por aquí. Algunos dicen que escaparon con éxito y nunca volvieron atrás, otros dicen que fueron destrozados por el espacio. De cualquier manera, a partir de entonces diferentes especies emergieron de las grietas espaciales en este planeta. Avanzamos unos miles de años y aquí estamos. El espacio exterior sigue siendo tan caótico como siempre. No sabemos qué nos esperaría si voláramos dentro del espacio distorsionado. ¿Qué nos esperaría al otro lado o en el interior? ¿Seríamos capaces de sobrevivir en ese espacio? La mayoría tiene más miedo a lo desconocido que algunas criaturas con las que ya nos hemos enfrentado. Aunque son fuertes, no son indestructibles. Prefiero luchar contra el enemigo que enfrentarme a lo desconocido. Sí. Ahora sabes por qué no nos vamos sin más. Ah, Broly, ¿podrías hacerme un favor y luchar contra la clase que estoy supervisando? Creo que estaría bien que lucharan contra alguien de su edad mucho más fuerte que ellos. ¿Su edad? Ah, claro. A veces olvido que solo tengo, ¿cuántos son? 4 años. Claro, ¿por qué no? Hime sonrió tras escuchar la respuesta, se giró hacia los niños que estaban haciendo sparring entre ellos y los reunió frente a ella y Broly. Tengo una pequeña sorpresa para ustedes. El campeón del torneo de prodigios del año pasado ha accedido a hacer de sparring con vosotros. Podéis ir a por todas, él puede con todo. Le dijo al grupo de 8 mientras le daba una palmada en la espalda a Broly. Este se tambaleó un poco hacia adelante. Recuperó el equilibrio y estaba a punto de decir algo antes de ser interrumpido. Broly, el campeón. Wow. ¿De verdad eres tan viejo como nosotros? ¿Eres realmente un Super Saiyan? ¿Por qué eres tan alto? ¿Por qué todavía tienes tu cola? Fue bombardeado con preguntas, se quedó en blanco por un segundo. Rápidamente salió de su aturdimiento, antes de aclararse la garganta. Tose. Sí, tengo 4 años. Aún no soy un Super Saiyan. Me gusta mi cola. En cuanto a mi altura, ¿por qué era más alto que ellos? Con 180 cm de altura, ya se acercaba a la altura original de un adulto. Si no recordaba mal, de adulto debería llegar a medir más de 2 metros. Se puso a pensar en ello, mientras miraba literalmente al grupo de niños que tenía delante. Todos parecían tener alrededor de 13 años, pero ni siquiera podían compararse con él. Por la serie sabía que eso debía ser lo normal. Además, Kakarot solo crecía a partir de los 15 años, dando varios estirones hasta los 25. Era una característica Saiyan. Era un rasgo Saiyan. Los Saiyans han evolucionado para tener un proceso de envejecimiento ralentizado al alcanzar la madurez física con el fin de luchar durante más tiempo. Pero, ¿por qué solo alcanzaban la madurez a los 25? ¿Por qué no crecían más rápido? ¿No son Taro y los otros un poco altos también? ¿Por qué somos tan altos? Deberían tener la misma altura que el grupo de delante, ¿no?
¿Qué pasa con nosotros? ¿Nos diferenciamos de ellos? ¿Tal vez nuestra fuerza? Tal vez tenga algo que ver con la fuerza vital. Con más fuerza vital y energía bombeando por nuestras venas, ciertamente tendría sentido, porque nos permitiría crecer más rápido. También podríamos estar influenciados por el cristal de sangre madre. Después de todo evolucionó nuestras células, bueno, de cualquier manera, realmente no importa, es porque soy fuerte. Ahora, basta de preguntas, luchemos. Sin esperar más, Broly y el grupo comenzaron a pelear entre ellos. No hace falta decir que el grupo no pudo con él. Después de la sesión de sparring, el grupo estaba jadeando en el suelo, mientras Broly hablaba tranquilamente con Gine. A la mañana siguiente, se despertó y salió un rato al exterior, antes de volver a hacer de sparring contra los chicos. Con ellos fue a un restaurante Saiyan y almorzó con ellos. Las porciones realmente hacían honor al nombre del restaurante, a Saiyan's Meal. Broly apenas pudo comer 2 platos antes de que su estómago amenazara con reventar. Por las noches empezó a leer algo de información sobre el planeta y las leyendas de los cristales que le había prestado el señor de la ciudad, mientras intentaba encontrar y absorber también los otros 2 cristales. Así continuó durante unos días, hasta que decidió tomarse un descanso. Aunque se peleó un poco con los chicos, tenía ganas de entrenar. Volvió al palacio del señor de la ciudad, yendo directamente a la sala de entrenamiento, meditando brevemente bajo 500 G. Aún por debajo de los 500 G, comenzó su rutina de entrenamiento con los ejercicios básicos: peso muerto, press de banca, sentadillas y otros. Había pedido a algunos de los científicos que le desarrollaran unas pesas duraderas que pudieran soportar la alta presión de la gravedad. Aunque los postes de las pesas eran un poco más grandes de lo que estaba acostumbrado, servían para su propósito. Segregó su rutina de entrenamiento en ejercicios con pesas, para aumentar su fuerza, entrenamiento de artes marciales, para poder utilizar sus músculos de forma más eficiente, y lo remató haciendo sparring con diferentes oponentes. Pasó otro año y dejó de fortalecerse. Su fuerza se estancó alrededor de los 12 millones, que era más alta que la mayoría en esta ciudad, y con la forma Ozaru, sería probablemente solo el segundo después del señor de la ciudad. No sabía por qué no se hacía más fuerte, pero se daba cuenta de que sus células S seguían creciendo. Así que se concentró en meditar de nuevo. Realmente no afectaba a su fuerza base, pero podría preocuparse por ello después de alcanzar el Super Saiyan. Ahora llegaron otros problemas. Han pasado 3 años desde el ataque del C. Bajo la luna llena se avecinaba otro ataque, toda la ciudad estaba tensa mientras esperaban en alerta máxima la aparición de los enemigos. Broly también esperaba, erguido en la muralla con su grupo asignado formado por Aize, Taro, Alea y Kana. Guerra. Broly observó un enjambre de figuras negras que se arrastraban, corrían y volaban hacia Elpis. Hacía tiempo que los aldeanos habían sido evacuados al refugio del interior de las murallas. A kilómetros de distancia, el C ya era bombardeado con artillería. Aunque algunas razas no tenían músculos para entrar en combate por sí mismas, pero sus armas sí. Armaron a los más débiles y montaron enormes cañones láser en lo alto de las murallas. Disparando constantemente hacia el enjambre negro, iluminaban el cielo nocturno con luces brillantes que se encendían y apagaban. Por supuesto, la tecnología solo les llevó hasta aquí, solo adelgazó la manada, pero no sería capaz de herir a los más fuertes. En la primera línea de defensa estaban los mejores guerreros y líderes de las razas, enfrentándose a los más fuertes de la multitud. Su nivel de poder alcanzaba los 20 millones, y teniendo en cuenta que todos tenían cartas de triunfo para aumentar su fuerza, eran una fuerza a tener en cuenta. Eran los luchadores más fuertes de la primera línea. Tras ellos estaban los veteranos. Guerreros experimentados a través de cientos de batallas. Había un total de 5 líneas de defensa, matando a cada C que la línea anterior dejaba pasar. Al final, la última línea de defensa eran los discípulos del señor de la ciudad, protegiendo la muralla y su barrera. Aunque muchos de estos discípulos eran estadísticamente más fuertes que muchos de los veteranos, carecían de experiencia. Obviamente, sabían que los discípulos podían defenderse en la batalla, pero esto no era una pelea, era la guerra. La mayoría de estos jóvenes no han experimentado la guerra, por lo que fueron elegidos como la última línea de defensa. Cuando llegaran a la muralla, el C se habría reducido considerablemente, lo que los convertía en blancos perfectos para los jóvenes. Podrían centrarse en luchar contra un solo oponente a la vez. Broly observó cómo el C luchaba contra el ejército de Elpis. Sus enemigos fueron completamente aniquilados, ni siquiera pudieron pasar la primera línea de defensa.
Gine y Daz le dijeron a Broly que el primer día estarían tanteando el terreno, intentando ver si había algún agujero en la defensa. Esta vez parecía que solo atacarían desde el norte, fuera del bosque, ya que se reunieron sus y no había otros lugares que fueron avistados. Aún así, tenían exploradores rastreando los alrededores de la ciudad por si algún C intentaba acercarse sigilosamente. Por experiencia, el ataque solo duraría una hora antes de que se retiraran de nuevo, solo para salir otro día con individuos más fuertes en sus filas. Casi una hora después, los C seguían avanzando hacia Elpis. Algo va mal. ¿No se suponía que los números disminuirían a estas alturas? Alea se le acercó con pensamientos similares. Sí, deberían, preparaos para la batalla. Manténganse alerta, esto será más duro de lo que pensamos. Gritó Broly, sacando a Taro de su estado de relajación. Aize estaba tan seria como siempre y Kana fruncía las cejas. La fuerza de los C era fácil de determinar. Como absorbían fuerza vital de otras criaturas, sus cuerpos se hinchaban, haciéndolos más grandes. Se clasificaban del rango FA, siendo el más alto. Los camoneros eran de clase FY, solían rondar los 3 metros de altura. Normalmente tenían niveles de poder por debajo del 1.000.000. Esos solo se alimentaban de gente más débil como aldeanos o no combatientes. Los de clase D y C oscilaban entre 1 y 5 millones, lo que estaba representado por su altura, llegando hasta los 10 metros de altura. Los C de clase B solo eran manejados por los guerreros y líderes raciales más fuertes. Alcanzaban los 50 metros de altura y su poder rondaba los 30, 40 millones. Pero los más fuertes, los de clase A, eran diferentes. Tenían cuerpos diferentes a los demás. Podían ser fácilmente identificados. A diferencia del tipo de cuerpo pegajoso que tenían los otros Cs, sus cuerpos eran más sólidos. Parecía como si llevaran una armadura de metal macizo. Parecía que habían evolucionado gracias a la enorme cantidad de fuerza vital que habían absorbido. Comprimían toda su energía en un cuerpo de 2 metros de altura. Emanaban una tremenda cantidad de fuerza solo con sus cuerpos. Su velocidad y fuerza eran inmensas. Se volvieron cada vez más poderosos después de alcanzar esta clase y hasta ahora solo se había visto uno, pero no se dudaba de que hubiera más. El único avistado fue el que hirió al senor de la ciudad y si no fuera por el hecho de que, como todos los demás Cs, era incapaz de disparar ataques Ki o cualquier otro ataque basado en energía, el senor de la ciudad ya habría muerto a sus manos. Broly observaba el desarrollo de la guerra. Casi todas las clases inferiores habían sido erradicadas, pero en lugar de retroceder, aparecían más clase C. Incluso hubo algunos que consiguieron abrirse paso hasta la cuarta línea de defensa antes de que los mataran. Cuando se acercaron a Broly, vio la fuerza vital en ellos. Simplemente irradiaba de ellos, mucho más prominente que en cualquier otra persona del mismo nivel. Después de que murieron, la energía no se desvaneció ni se dispersó como pensó anteriormente. No dejaban cadáveres porque los cuerpos se convertían en fuerza vital antes de volar uniformemente. Parecía que la energía que almacenaban volaba hacia alguna parte, pero Broly no podía decir hacia dónde, ya que sus sentidos no eran capaces de llegar muy lejos. Broly tuvo un mal presentimiento, mientras pensaba en una posibilidad. ¿Y si toda la energía se reunía en un solo lugar formando un C? Si ese era el caso, significaría que había subestimado enormemente a este enemigo. Broly endureció su corazón mientras observaba cómo masacraban a sus enemigos. Después de otras 3 horas los ataques cesaron. Sufrieron pérdidas menores y las tropas estaban exhaustas. Otro grupo se dirigía a explorar la zona como sistema de alerta preventivo, mientras los demás se adentraban en la ciudad para descansar. Broly y su grupo no estaban tan cansados como los demás, ya que solo echaron una mano disparando algunos ataques Ki por la espalda. Broly quería entrar, transformarse en Ozaru y masacrar también a los enemigos, pero se contuvo. Su repentina presencia interrumpiría el flujo de los veteranos y él solo no era suficiente para cubrir todo el campo de batalla. No podía salirse de la línea solo porque sentía que quería hacer más, haría más mal que bien. Además tenía un grupo que liderar, no podía ir solo y dejarlos solos. Absorbe. Su descanso pasó rápidamente. Al día siguiente, se registraron muchos movimientos. El ejército ya estaba reunido así como el grupo de Broly. De nuevo se situaron en la muralla observando el desarrollo de la guerra. Muy similar a ayer, el C tenía individuos cada vez más poderosos en sus filas, lo que hizo que unos pocos eludieran la cuarta línea de defensa. La línea de defensa luchó duro para eliminar a todos los C que venían atacando.
Al fin y al cabo apenas eran un centenar los que podían ir contra la clase C, pero eran más que unos cientos los que seguían atacando. Eran ampliamente superados en número, si no fuera por el hecho de que los C eran débiles contra los ataques de Ki, el PIS ya habría caído. Las líneas de defensa amenazaban con romperse por completo. El señor de la ciudad comenzó a aparecer para reducir la tensión de los líderes y veteranos de la otra raza. Se suponía que el señor de la ciudad solo aparecería cuando surgiera una clase A, pero no podía quedarse quieto después de que se intensificara hasta tal punto. Incluso en presencia del señor de la ciudad, los C se dirigían sin descanso hacia la muralla. La última línea de defensa tenía un rostro sombrío, al ver la magnitud del ataque. Podían sentir las ondas de choque de los enfrentamientos y olían la sangre derramada. Sabían que no podían dejar pasar ni a uno. De lo contrario, provocaría una masacre en la ciudad. Todos los C que atravesaban la cuarta defensa se dirigían hacia Broly, aparentemente atraídos por su cola. Broly quería enfrentarse a ellos. No usó ningún ataque Ki, quería saber si podían extraer su fuerza vital. Como podía controlar su fuerza vital, confiaba en anular su influencia, pero quería probarlo antes de que la cosa se pusiera más seria. Alea. Si ves que no lo controlo, dispara una ráfaga de Ki. Es mejor ser herido que tener mi fuerza vital absorbida. De acuerdo. Broly corrió hacia adelante directamente hacia el más cercano. Cruzó los pocos cientos de metros de distancia en un instante. Se zambulló bajo el tajo de la primera C. Sin detenerse, se abalanzó sobre el que estaba justo detrás del primero y le dio un puñetazo. Salió volando sin oponer resistencia. El segundo apenas pudo reaccionar ante la velocidad que mostraba Broly. Sin esperar, se dio la vuelta y pateó al C que se acercaba. Rápidamente le siguió. Antes de que el C pudiera reequilibrarse en el aire, Broly apareció ya por encima de él y le propinó un puñetazo contra el suelo, creando inmediatamente un enorme cráter. Broly no iba a detenerse con eso, rápidamente se estrelló contra el cráter. Con sus dedos extendidos, apuñaló el pecho del C. Antes de que pudiera sacar su mano, el C comenzó a desvanecerse. El segundo C finalmente alcanzó a Broly e intentó atacar por la espalda, pero fue alcanzado rápidamente por una ráfaga de Ki de Alea. Estaba gravemente herido por el ataque sorpresa, sangró su líquido negro en el suelo, que rápidamente se desvaneció también. Broly no lo dudó y agarró la cabeza del C con una mano y el cuerpo con la otra. Separó la cabeza del cuerpo y lo arrojó al suelo como si fuera basura. Ambas partes se desvanecieron y Broly se retiró hacia la pared. ¿Y cómo fue? Le preguntó Alea, viendo a Broly sumido en sus pensamientos mientras se miraba la mano. ¿HM? ¿Pueden absorber tu fuerza vital? No, pero yo sí puedo. ¿Qué? Puedo absorber su fuerza vital. Los demás se sorprendieron por la revelación. Era inaudito que alguien absorbiera por la fuerza vital de otro, por supuesto con la excepción de los propios Cs. Era sorprendente ya que la principal fuerza de los Cs era absorber fuerza vital. Por eso eran tan peligrosos. Ahora no solo habían fallado en absorber la de Broly, sino que en su lugar fueron absorbidos por su objetivo. Alea dio un paso adelante. ¿Puedes absorber mi fuerza vital? Extendió el brazo esperando a que Broly lo agarrara. Broly pensó un momento antes de agarrar su brazo. Trató de absorber la fuerza vital de Alea, pero fue en vano. No reacciona en absoluto. Quizás haya otras condiciones, pensó Broly en voz alta. No importa, vuelve a centrarte en la guerra. Intentó dirigir su atención también hacia la guerra en curso, pero no pudo evitar sentirse un poco distraído. La fuerza vital que acababa de absorber era asombrosamente pura, parecía mejorar su propia fuerza vital, purificándola. Aunque los cambios eran minúsculos, estaban ahí. Por el rabillo del ojo, vio a alguien corriendo hacia la cuarta línea de defensa. HM. Era Kana, que se precipitó hacia adelante. ¡Alto! Rugió Broly mientras le seguía rápidamente. Kana. Joder. ¿Qué está haciendo? Maldijo Taro mientras él y Alea intentaban seguirlos, pero fueron detenidos por Aize. Esperad. Tenemos que quedarnos. La última defensa tendría un agujero enorme sin nosotros, que Broly la traiga de vuelta. Alea, tú también. Eres el segundo más fuerte de nosotros. No podemos permitirnos que os marchéis. Pero, Alea intentó decir algo, pero no pudo refutar sus palabras. Taro frunció las cejas en señal de insatisfacción, pero no dijo nada. Broly estuvo a punto de alcanzarla, al verla disparar ráfagas de ki a unos C que estaban dominando a dos veteranos, una mujer y un hombre. Vio cómo luchaban por mantenerse con vida.
Broly aceleró hasta parecer un rayo que volaba directamente hacia los Cs atacantes. Chocó contra uno de ellos, hundiendo todo su brazo en el pecho de uno de ellos. De nuevo, le resultó sorprendentemente fácil absorber su fuerza vital. Del otro C se encargó Kana. Broly ya vio a través de la fuerza vital, que ambos ya estaban muertos. Antes de que pudiera premiarla por sus acciones, la vio correr rápidamente hacia el cadáver de la mujer, comprobando su estado. Al no sentir pulso, se asustó antes de intentar darle a la mujer una cápsula curativa. Kana ya están muertas. No puedes salvarlos, vuelve a tu posición. Broly frunció las cejas al verla correr hacia el hombre dándole también una cápsula. Vio que se acercaban más Cs pero también que los refuerzos de la ciudad se dirigían hacia allí. Tenían que retroceder, de lo contrario serían demasiados en un solo lugar. Ya atrajo a los Cs con su cola y el flujo de la batalla en la tercera y cuarta fila ya cambió lentamente hacia su dirección. Rápidamente tuvieron que moverse. Kana. Me pareció ver a mis padres, seguía sentada junto a la mujer con la cabeza agacha. No tenemos tiempo para esto. Vamos a volver. Broly la agarró del brazo, obligándola a levantarse y corrió hacia su posición original. ¡No! Mataré hasta el último de ellos. De repente, Broly sintió que le tiraban de un dedo. Mientras corría miró hacia ella. La vio agarrándole el dedo índice y con el ki disparado. ¡Arc! Kana le rompió el dedo y escapó rápidamente de su agarre, después de soltarse. Salió disparada hacia la primera línea. Tú. Super Saiyan. Tú. Los ojos de Broly se enfriaron, mientras miraba a la rápida huida de Kana Crack. Reajustó su dedo, antes de convertirse en un borrón. Kana solo veía rojo, solo quería matarlos a todos. Cuanto más los veía matar soldados, más se enfurecía. Estaba casi en la primera línea de defensa hasta que una figura apareció de repente frente a ella, sin tiempo para esquivar, se estrelló contra ella. No se movió ni un centímetro. La figura era Broly, pero antes de que pudiera decir algo, fue agarrada por el cuello. Al momento siguiente se alejaron a gran velocidad del campo de batalla. Kana luchó por zafarse de su agarre, pero esta vez no pudo ni mover un dedo, la mano no se movía, era como una garra de acero envuelta alrededor de su garganta. A unos cientos de kilómetros de la batalla, se detuvieron. Poco después fue arrojada al suelo. Rebotando unos cientos de metros hasta que se detuvo. Tos. Tos. Se levantó lentamente, estaba ligeramente herida por el lanzamiento casual. Broly. ¿Qué estás haciendo? Tenemos que volver a ayudarles. Los ojos de Broly se enfriaron, después de escucharla gritar. ¿Ayudar? No ayudaste a nadie con tus acciones. Probablemente ni siquiera te has dado cuenta de lo que hiciste. ¿Qué? ¿Sabes por qué estábamos estacionados en la parte de atrás? Ella se irritó porque vio que él estaba empeñado en hablar. Porque nunca hemos participado en una guerra. Ahora acá, sí, pero la guerra es un lío, ¿por qué se empeñan en que nos quedemos atrás? La razón es porque no podemos contener nuestra fuerza vital. Cada soldado que está luchando por ahí, ha estado luchando contra ellos durante años. Conocen lo básico. Pueden contenerla. Obviamente no completamente, lo que sería pedir demasiado, pero hasta el punto de que es casi el mismo nivel que los demás en su línea de defensa. Esto lleva a que el C se extienda por igual en el campo de batalla. ¿Por qué estás? Ahora, ¿qué pasa cuando alguien inexperto simplemente atraviesa 3 líneas de defensa? Es como una antorcha en la oscuridad para el C. Probablemente iban tras de ti y tú, puedo controlar mi fuerza vital y no es difícil esconder mi cola. Simplemente no pensaste. Ahora, antes de que te vayas a la mierda a la ciudad. Broly se convirtió de repente en un rayo, apareciendo instantáneamente frente a Kana, golpeándole el estómago. Como una bala de cañón, ella salió disparada por los aires. Broly la siguió rápidamente sin darle tiempo a recuperarse. La sobrepasó y la pateó hacia arriba, pero antes de que saliera volando, la agarró de la pierna y la estampó contra el suelo. La levantó lentamente por la pierna, mirándola a los ojos, mientras la sangre goteaba de su boca por la mejilla hasta el suelo. La dejó caer al suelo. Ella gimió un poco antes de levantarse lentamente, quedando tambaleante sobre sus pies. Después de que te dije que podías ser un Super Saiyan, pensaste que podías hacerlo todo por tu cuenta. No aceptaste consejos, aunque fueran del señor de la ciudad. Ignoraste una amenaza planetaria y te escondiste en la cámara de entrenamiento. Ahora ignoras mis órdenes y la única vez que haces algo es después de creer haber visto a tus padres. Tus acciones no solo te pusieron en peligro a ti, sino a todos nosotros.
Estabas atrayendo a muchos Cs, si no te hubiera sacado ya estarías muerto. Broly hizo una pequeña pausa, vio que ella apretaba los dientes. Obviamente no quería escucharlo todo. Qué manera de faltarle el respeto a tus padres. Sacrificaron sus vidas por ti y tú desperdicias esta oportunidad como si no te importara. Bueno, después de alejar a todo el mundo y entrenar para tu venganza, no es como si tuvieras una vida para empezar. Tú no sabes nada. Ellos son mi familia. Si no puedo vengarme, habré sobrevivido para nada. Ya estaba temblando de rabia y tristeza. ¿Sobrevivido para nada? Alea me contó cómo le describiste a tu familia. Si de verdad crees que querían que te vengaras por ellos, quizá no eran tan cariñosos como dices. Cállate. Una fuerza increíble irradió de repente de Kana y su pelo empezó a erizarse, mientras gruñía. Broly se distanció rápidamente de ella. La tierra empezó a temblar mientras un rayo caía sobre el suelo. Esto es. Broly miró rápidamente a la luna llena en el cielo, que evitó durante todo el tiempo que duró la guerra. Su cuerpo se expandió rápidamente y le creció pelaje. Se transformó en un Ozaru. Volvió a concentrarse en Kana, que estaba temblando. Su pelo empezó a brillar de vez en cuando con una luz dorada. Broly podía sentir la energía que provenía de Kana, el aire se electrificó a medida que más y más iluminación comenzó a llover sobre la tierra. No sabes nada. Gritó entre dientes. El suelo bajo ella se desmoronó en pequeños pedazos antes de volar por los aires. Broly entrecerró los ojos al ver aquello. Su fuerza base había aumentado a 4 millones en los últimos 2 años, con el multiplicador de Super Saiyan, difícilmente sería rival para ella en su forma Ozaru. Ah. Una aura dorada salió disparada de ella, envolviéndola por completo mientras gritaba. Su pelo se volvió completamente dorado. Por un instante sus pupilas desaparecieron antes de que unos ojos verdes lo miraran fijamente. La presión que Broly sintió por la mirada fue inmensa. Vas a pagar por lo que has dicho. Maldita sea, ella desapareció de su vista. Miró a su alrededor, buscándola. De repente ella estaba justo delante de su cara. La vio, le dio un puñetazo pero no pudo reaccionar. Salió volando hacia una pequeña colina, desmoronándose completamente bajo su peso. Oyó crujir varios huesos de su cara. Rápidamente se levantó solo para verla volar frente a él de nuevo, esta vez solo le dio un puñetazo. Kana no lo esquivó, sino que lo recibió con su propio puñetazo. Desde fuera, todo el mundo pensaría que el puñetazo del gigante de 30 metros de altura aplastaría por completo a su oponente, que parecía una hormiga. Pero ocurrió exactamente lo contrario, su puñetazo rebotó sobre su cabeza. Kana aparentemente se teletransportó a su lado, ahora abierto, y golpeó de nuevo. Arc. Broly retrocedió a trompicones unas decenas de pasos, mientras se sujetaba el costado ahora ensangrentado. Tenía varios desgarros y el brazo roto. Sin darle tregua, apareció ligeramente por encima de él, con los dedos entrelazados y los brazos en alto. Rápidamente le golpeó la cabeza contra el suelo. Se sintió mareado después de oír un crujido en la parte superior de su cabeza. Quedó tendido en el suelo, gravemente herido, antes de sentir un dolor agudo en el trasero. Miró hacia atrás y vio cómo le arrancaban la cola. Rápidamente retrocedió. Sin darle tiempo a impedirlo, le lanzó unas cápsulas curativas. Ella miró sus acciones con los ojos entrecerrados. Las varias cápsulas hicieron su maravilla, recuperaron su capacidad de curación instantánea de la fruta de la vida. Aunque tenía algún efecto secundario, a Broly no le importaba ahora mismo. Se levantó y miró a Kana. ¿Qué vas a hacer ahora? Sin tu forma Ozaru, tu fuerza ni siquiera se acerca a la mía. Dijo mientras tiraba la cola revertida. Eso no hace que mis palabras sean menos ciertas. TCH. Apareciendo frente a él, le dio un puñetazo en la cara. Esta vez Broly no salió volando, sino que tropezó unos metros con la cabeza inclinada hacia atrás. Se detuvo y volvió a inclinarse hacia adelante. La leyenda. La mirada de Broly estaba llena de rabia, había venas abultadas en su rostro. Kana se quedó atónita un segundo, antes de tranquilizarse. HMPH. Soy el Super Saiyan legendario, no puedes hacerme nada. Mocosa ignorante. Solo porque te transformaste antes que yo, ¿crees que puedes vencerme? Inconscientemente dio un paso atrás, al sentir como el ki de Broly se elevaba. Broly fue envuelto por su ki verde que atravesó los cielos. ¡Uaaah! ¡Fuaa! La tierra temblaba. El suelo se rompió en pedazos. El ki de Broly aumentaba rápidamente, parecía que su fuerza no tenía límites.
Nubes negras se extendieron por el cielo, iluminando la noche mientras rayos blancos salían disparados hacia Broly. El suelo roto bajo ellos se desmoronó en polvo mientras volaba hacia el cielo. Kana se aterrorizó al sentir la espantosa energía que brotaba de Broly. Sus piernas empezaron a temblar bajo la presión que desprendía Broly. No pudo evitar distanciarse unos metros hacia atrás. No quedaba ni rastro de su arrogancia anterior. Broly dejó de reír de repente, el cielo se volvió tranquilo como si la tormenta eléctrica anterior fuera solo una ilusión. Su ki verde se retrajo en su cuerpo. Grieta. La piel de Broly empezó a resquebrajarse mientras una luz verde brillaba fuera de su cuerpo. Un rugido aterrador salió de la boca de Broly. ¡Bum! Su cuerpo explotó mientras la energía salía de él. Una explosión esférica empezó a crecer, destruyendo todo a su paso. Impulsos de luz verde brotaron de él, cambiando el esquema de luz de este planeta a uno verde, antes de reunirse de nuevo con él. La onda expansiva lanzó a Kana por los aires, y solo unos cientos de metros después pudo recuperar el equilibrio. No podía creer lo que veía. ¿Tú, ve Broly? En el enorme cráter de 100 metros se alzaba una figura de 2,5 metros de altura. Un hombre con una estructura enorme y músculos abultados como el acero. Broly estaba allí mientras su ki verde como una llama envolvía todo su cuerpo. Su pelo se volvió completamente verde y se puso de punta. Sus pupilas desaparecieron, dejando solo un fondo blanco. Kana apenas era capaz de mantenerse en pie, mientras miraba sus ojos completamente blancos. Su instinto le decía que corriera, que escapara. No pudo evitar temer al hombre que tenía delante. Intentó moverse pero no pudo, su cuerpo ya no le obedecía. La leyenda, fue lo único que pudo murmurar. Cayó de espaldas sobre su trasero, mientras su rostro se llenaba de terror. Broly gruñó aparentemente luchando con este inmenso poder. Su cuerpo estaba tenso, crispándose de vez en cuando. Un momento después empezó a relajarse de nuevo mientras mostraba una sonrisa. Pero en su forma actual parecía aún más malvado con ella. Parecía una sonrisa diabólica, una simple sonrisa que transmitía su naturaleza sádica. Se burlaba de ella mientras la observaba temblar ante él. Así que tú eres el Super Saiyan legendario. Ja 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 ja. Menuda broma. Te muestro lo que la leyenda realmente profetizó. El único pago, tu vida. Chilló Kana al oír esto, aún sentada en el suelo. Parecía tener flashbacks, desde el momento en que pensó que moriría con su padre. Pensar que hoy sería el día de su muerte, sorprendentemente le dio coraje para levantarse de nuevo y enfrentarse a Broly. Oh. Si no, no sería divertido. Jaja, con estas palabras él desapareció de los ojos de Kana, antes de que ella sintiera que le agarraban la cabeza y la levantaban. Luchó por zafarse, pero no pudo mover la mano. Sus patadas hacia atrás no surtieron efecto. De repente, sintió que algo la golpeaba, como si un cometa impactara contra su espalda, enviándola a volar miles de kilómetros, solo para ser detenida por la ladera de la montaña cercana. Tosía sangre y jadeaba con dificultad. El único golpe ya la había puesto al borde de la muerte. Estaba incrustada en la ladera de la montaña. Sacó algunas cápsulas curativas, con su brazo aún intacto. Su espalda casi se rompe con el único golpe que le dio. Necesitaba recuperarse rápido. Mientras tomaba las cápsulas curativas, vio una enorme figura de pie a la entrada de la pequeña cueva que había creado con el impacto. La observaba mientras se curaba. Pudo ver que no le importaba si ella se recuperaba por completo. Ella vio su sonrisa, revelando su atención a torturarla. No dijiste que no estaría cerca de ti en fuerza. Fu. Toma esto. Habiéndose recuperado se dio la vuelta y lanzó una ráfaga de ki. Pero no se detuvo, siguió disparando ráfagas de ki sin parar. Solo después de unos minutos, tras agotarse, se detuvo e introdujo otra cápsula curativa para recuperar el ki perdido. Se creó una gran cortina de humo y una enorme figura la atravesó. Bajo el bombardeo de sus ráfagas de ki, la mitad de la montaña voló por los aires, pero él no se inmutó en absoluto. No tenía ni un rasguño, incluso su ropa estaba bien. HMPH. ¿Esto es todo lo que tienes? Se burló de ella con una sonrisa. Si ese es el caso, es mi turno. Directamente agarró hacia su cabeza de nuevo. Al ver esto, ella utilizó una esfera de ki para detener la mano que se acercaba. Eso era lo que se suponía que iba a pasar, la mano ni siquiera se frenó mientras agarraba su cabello dorado. La levantó y la estrelló contra el suelo. Explosiones como de trueno sonaron mientras golpeaba repetidamente su cabeza contra las rocas. Tenía la cara completamente ensangrentada y los ojos desenfocados.
Estuvo a punto de perder el conocimiento debido al golpe en la cabeza. Se sintió mareada y tuvo una fuerte necesidad de acostarse y dormir. Podía sentir que, Broly puso una cápsula en su boca, se estaba recuperando lentamente. Volvió a concentrarse, pero antes de que pudiera intentar escapar, la cogieron por la pierna y la arrojaron montaña abajo. Después de aterrizar, rápidamente utilizó el suelo para mantener su impulso y trató de huir. De repente, una voz sonó justo detrás de ella, haciéndola mirar por encima del hombro. «Deja que te ayude». Jajaja, dijo Broly mientras acercaba a su espalda la palma de su mano, que sostenía una pequeña esfera de energía. ¡Bum! Ella se deslizó por el suelo, rebotando un par de veces antes de aterrizar dentro de un pequeño estanque. Broly la siguió rápidamente y la pescó. Sujetó a la inconsciente Kana por el cuello. Ya había salido de su transformación Super Saiyan y estaba con un pie en la tumba. La abofeteó un par de veces, hasta que se despertó entre gemidos. La obligó a comer otra cápsula curativa, que solo alargaría su sufrimiento. Una cápsula no podía curar las docenas de huesos rotos por todo su cuerpo, su cabeza había sufrido las peores heridas. Broly empezó a apretar la mano con la que le sujetaba la garganta. Empezó a crujir, mientras Kana solo podía soltar gemidos silenciosos. ¡Bum! Dejó caer a Kana sorprendido y se dio la vuelta. Broly vio a Lea con un brazo extendido, indicándola como la criminal que le disparó por la espalda. Aize y Taro también se acercaron por los lados.